Continuamos, amados hermanos, con esta tercera lección y vamos a abordar ahora los principios fundamentales del proceso de discipulado. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, el verso 29. Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este verso, hermanos, nos habla del propósito real del discipulado. El propósito final del discipulado. El deseo de Dios Padre, el deseo de Dios, el deseo de Cristo, es que todos seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito y la razón por la cual discipulamos. Ahora, ¿cómo alcanzar esa tarea? ¿Cómo logramos eso en una persona? ¿Cómo acompañando y discipulando a un hermano llegamos a que le entienda, busque, anhele y alcance esto? En Cristo Jesús. Entonces, el primer principio fundamental del proceso es que el discipulado efectivo comienza con una relación con y en Cristo Jesús. En una relación con y en Cristo Jesús. Que es posible, solo es posible, al reconocer y abrazar la obra de Cristo que Él hizo por nosotros. Llegando a ser así hijos e hijas de Dios. La relación que yo establezca con mi discípulo está enmarcada en la obra de Cristo Jesús. Está enmarcada solo con y en Cristo Jesús. No puede haber otra relación distinta. No puede haber ninguna otra conexión entre un maestro y un discípulo para Cristo, sino en Él. Ahora, hermanos, Jesús no simplemente dictó un curso para aquellos que querían profundizar en el entendimiento de la ley o de las escrituras y luego los envió a su casa a que descubrieran cómo hacerlo. Eso no fue lo que hizo Cristo. Él compartió su vida con ellos. Ellos viajaban juntos, partieron juntos el pan, compartieron victorias y dificultades. En otras palabras, amados hermanos, la vida diaria fue el salón de clase y la viviente palabra de Dios fue el maestro, viviente en Cristo. Entonces, cuando hablamos de esa relación con y en Cristo, estamos hablando de ese acompañamiento diario. No un encuentro casual con nuestros discípulos, sino que los acompañamos y ellos nos acompañan en la medida de las posibilidades, hermanos, conociéndonos como discípulos de Cristo que somos. ¿Cómo ven a nosotros en las dificultades? ¿Cómo nos ven en el gozo? Cristo hizo con ellos esto y los fue formando y enseñándoles. El segundo principio, amados hermanos, es la intencionalidad. El discipulado efectivo continúa a través de la intencionalidad.
Para eso es necesario que nuestros discípulos y nosotros como discípulos hagamos parte y pertenezcamos a una sana comunidad de creyentes buena y bíblica. Hagamos parte de una comunidad de sana doctrina y bíblica, hermanos. Jesús fue intencional con sus discípulos cuando usó cada uno de sus encuentros con ellos. Por ejemplo, la conversación en el pozo con la mujer samaritana. En el almuerzo con los 5 panes y los 2 peces. Cuando iban en la barca y la tormenta. Cuando los niños lo interrumpieron y los colocó en sus piernas. Cuando la higuera. Cuando se acercó a los publicanos, los cambistas. En el templo. En cada uno de esos encuentros, Él los usó para revelar lo que era realmente importante para el corazón de Dios. Los discípulos de Cristo, los 12 discípulos, nunca tuvieron que preguntarse cómo las enseñanzas de Jesús afectaron sus vidas. Jamás. Porque sus vidas fueron transformadas en el contexto de las enseñanzas del Maestro. No en un salón de clase, sino en el contexto real, vivencial, sus vidas fueron transformadas. Cada momento, cada situación que ellos vivieron y se presentaron, Cristo lo usó para enseñar en sus vidas y transformar sus vidas. Y al final no eran los mismos hombres que salieron de la barca cuando Cristo les llamó. Al final no fueron los mismos hombres que salieron, que dejaron las redes. Ahora eran otros hombres totalmente distintos que hablaban y enseñaban como su maestro, con autoridad y fe genuina. El tercer principio, amados hermanos, el discipulado efectivo produce transformación. Hermanos, el discipulado nos transforma. El discipulado transforma vidas. Ese es el propósito. Pues somos transformados, somos cambiados a la imagen de Cristo. Y esto se debe ver cada día más y más. Ahora, no es de la noche a la mañana. Y como decíamos anteriormente, yo debo conocer en qué etapa está, qué darle a mi discípulo para que él alcance a lo que ha sido llamado, él y yo, a ser imágenes transformados a la imagen de Cristo. Ese es nuestro llamado. 3 años después de andar con Cristo no eran los mismos hombres. Nada de sus vidas permaneció igual. Nada, hermanos. En absoluto. Su relación con Él fue tan transformadora que antes de ascender a los cielos, Jesús los comisionó para el trabajo. En Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, id y hacer discípulos. Les entregó una tarea
porque ya no eran los mismos hombres, porque desde el comienzo Cristo fue intencional. Él sabía que buscó discípulos para que fuesen sus discípulos. Jesús prometió que su presencia estaría y permanecería con ellos, y permanece con nosotros. Él es fiel y nos acompaña en esta tarea de discipular y llevar personas a su imagen. Y el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros haciendo esa tarea. Porque el propósito final del discipulado es ser transformados. No es recitar pasajes, no es tener diplomas o certificados. El verdadero certificado es la transformación de nuestras vidas, la transformación de esas vidas, lo que éramos antes a lo que ahora somos. Ese es el verdadero y el discipulado efectivo, el que transforma vidas. Ahora uno puede ver esos tres principios que el apóstol Pablo abrazó. Pablo abrazó estos tres principios. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 5 al 8. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo está hablando aquí y nos dice que él estableció relaciones con las personas donde quiera que él iba. Él establecía una relación, pero enmarcada con y en Cristo Jesús. Estaba en contacto permanente con esas personas. Así se fuera estado lejos, estaba allí. Ahora nos dice aquí que su relación, su intención no fue ninguna otra, sino la basada en Cristo Jesús, el amor genuino, el interés genuino por esas personas. Dice, ¿podía haber recibido gloria? Había quienes establecían relaciones y querían discipular porque querían figurar. Pero dijo, nuestra relación no fue esa. Nuestra relación ha sido genuina solo en el interés y en el fin por el cual hemos sido llamados a que sean transformados a la imagen de Cristo. Nos comportamos como nodrizas, es decir, como padres, como quien cuida, quien alimenta, quien protege a sus niños. Ahí está esa misma relación de Pablo que Cristo hizo con sus discípulos. Y esa misma relación y estos mismos principios son los que nosotros debemos abrazar en nuestro discipulado. Ser líderes espirituales que mostramos un comportamiento genuino, aún en nuestros retos y en nuestras luchas, en nuestras alegrías, y nuestros discípulos nos pueden ver. Que tenemos reto, pero la confianza está en Él. Que en nuestros momentos de gozo alabamos al Señor, confiamos en Él, aún igual y de igual forma en nuestros retos, en nuestras dificultades y en nuestras luchas. Que es genuino con hechos. Lo que hablamos y enseñamos se ve en nuestras vidas. Perseverancia en el sufrimiento.
fe en acción. Esas son cosas que necesitan ver nuestros discípulos en nosotros como líderes espirituales, como padres espirituales, como discipuladores de ellos. Mire Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es lo que necesitan ver nuestros discípulos. Ver en nosotros líderes espirituales honestos, de sana doctrina y conducta intachable de acuerdo a la palabra. Mire, podemos aprender mucho y ser retados por programas de discipulado. Pero las más grandes lecciones las aprenderemos de líderes espirituales genuinos. Cuando podemos ver en ellos su comportamiento, en sus retos, en sus luchas, en sus alegrías, en sus gozos, pues podemos ver cómo responden frente a estas situaciones. Cuando vemos perseverancia en ellos, contentamiento en su sufrimiento y gozo aún en sus dificultades, es cuando se nos muestra a través de líderes una fe en acción. Pues vemos en ellos a Jesús, en quienes hemos creído, en quien hemos creído y a quien se nos enseña. Las verdaderas enseñanzas están en esos líderes, en las vidas de los líderes espirituales. Por eso el autor de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí están las verdaderas enseñanzas, no en un aula de clase simplemente, hermanos. ¿Quieres ver transformada la vida de tu discípulo? Muéstrale lo que Cristo ha hecho en ti. Porque no es solo de palabras. Cristo no habló solo palabras, sino de hecho. Cristo encarnó sus principios en él. Y debemos hablar con hechos. Mostrar lo que hablamos en nuestra vida. Encarnar los principios de Cristo en nuestras vidas. Esas son las verdaderas enseñanzas que transforman vidas y las llevan al anhelo de ser y buscar la imagen de Cristo. Es decir, Cristo reflejado en nosotros. El Cristo reflejado en el discipulador transforma vidas de quien se discipula. Amados hermanos, solo resta invitarles a desarrollar la siguiente actividad. Responda de manera concreta, es decir, corto, preciso, y por escrito las siguientes preguntas. Primero, establezca el porcentaje de intencionalidad que usted realiza con sus discípulos y diga por qué. Segundo, ¿en cuál etapa del discipulado y del crecimiento espiritual se encuentra cada uno de los miembros de su núcleo familiar? ¿Por qué? Tercero, usted como discipulador, ¿qué estrategias o acciones emprendería para haber hecho realidad los 3 principios fundamentales del proceso de discipulado? Estas 3 preguntas, hermanos, contéstelas, por favor, y las puede enviar al WhatsApp al cual usted está vinculado, o puede indagar a través de ese WhatsApp por mi WhatsApp y lo envía, en ese caso específicamente, a mi WhatsApp. Hermanos, Dios les bendiga y nos veremos en la próxima clase.